estás, bien? Muy bien, muy bien, Cuéntanos muy un bien. poco quién es Biel, cómo llega a esta parte de mediunidad y todo esto, ¿sí? Vale, pues bueno, Biel es un niño muy raro desde pequeño. Entonces, yo ya sentía sensación de presencia, que era lo que muchos mediums psíquicos, ¿no? Decimos de pequeños, ay, me daba miedo. Pero te da miedo la sensación de presencia y no saber qué hacer, ¿no? Con eso. Entonces, hay que explicar, ¿no? También y desmitificar que los espíritus, los seres fallecidos, incluso nuestros seres queridos no nos van a hacer daño, ¿no? Entonces, simplemente saber que hay algo que no puedes ver y que no puedes entender, pues cuando eres niño, ¿no? Pues tienes miedo. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues yo sabía que quería ayudar, estudié psicología, pero bueno, también desarrollé estas habilidades y capacidades psíquicas. Y bueno, aquí estoy como medium. La verdad es que los Biel, mediums... ¿cómo Sí. llevas de la mano esta capacidad mediúnica, ¿sí? Ujú. Siendo psicólogo, porque es muy llamativo, porque normalmente a través de la historia se cree que los psicólogos y los psiquiatras están en contra a esta capacidad, incluso que nos medican, incluso todo esto, pero me gustaría escuchar tu experiencia. Mira, yo aunque parezca joven, no soy tan joven, ya tengo 40 años, y ha habido una evolución. De hecho, cuando yo empecé en el mundo de, pues, el tarot, el esoterismo, me decían que tenían mucha psicología para sacar información y manipular al cliente. Ahora las tornas han cambiado y ahora es que la psicología reniega de la espiritualidad o de estos temas. Es cierto que hay una parte muy cientifista y que dices, bueno, sois científicos, estudiarlo y entonces, ¿no? Como para rechazarlo, pero tú no puedes rechazar algo. Por ejemplo, el tema de el chamanismo, los chamanes ya decían hace 2000 años antes de Cristo que los ancestros nos pesan, nos pueden transmitir o habilidades o cargas. Eso a día de hoy, hace unos 15 o 20 años, ya es ciencia, se llama epigenética. Es decir, está demostrado que no solo heredamos el color de pelo, de ojos, sino que también podemos heredar creencias. Por lo tanto, si arriba de nosotros hay un bisabuelo que ha tenido una bancarrota, ¿Entiendes? podemos tener nosotros problemas de dinero. Por lo tanto, nos afecta. Entonces, ahora lo vivo, me ha costado mucho, integrar estas dos partes, porque he estado muy dicotómico, muy bipolar, pero ahora es como, bueno, salgo del armario espiritual y puedo ser muy buen profesional en el área de la ciencia, pero sin embargo tener esas percepciones más psíquicas o ser sensitivo. Y cuando tú tienes un paciente el cual manejas y lo puedes manejar de cierta forma, cuando estás manejando otra vez un proceso de duelo, Ujú. se te presenta algún familiar, ¿cómo, cómo le haces saber el mensaje? ¿Cómo manejas esto? Claro, a ver, yo, o sea, hay que ser respetuoso, ¿no? Yo creo, la gente que me conoce y ya sabe mi totalidad, todo lo que trabajo y todo lo que hago, sí es como que me dan ese permiso explícito para dar el mensaje. De hecho, te he comentado un vídeo de Teresa Caputo. A mí me encanta Teresa Caputo, aunque considero que hace mediunidad de asalto, que es como de Sí. repente te pilla por la calle y te dice, oye, tienes un niño detrás de ti. Entonces, claro, yo no suelo hacer eso. Sí que es verdad que si vienen sabiendo lo que hago, sí que digo, pero si solo vienen a terapia... mm, intento dar el mensaje, pero de manera Disfrazado, exactamente, para disfrazado, pero ayudar siempre dentro de la desde otra terapia. perspectiva. Claro, siempre dentro de la terapia del duelo. Sí, a eso intento. Estamos hablando de las experiencias mediúnicas que tuvo Biel en España. Biel es un medium que a la vez es psicólogo y estamos indagando cómo interactuar esto, cómo se maneja él, porque también hay muchos mitos Mm. en cuanto a la mediunidad y en cuanto a esto que choca la psicología con la mediunidad. Actualmente en muchos sentidos van de la mano. Sin embargo, le preguntamos porque cada cabeza es un mundo, cada expresión, cada lugar, incluso cada cultura,
y es preguntar un poco esto, porque también habemos medios que somos evidenciales, otros no, y bueno, y ahí vamos viendo. Entonces, bien, lo manejas y tratas de ayudar desde esa perspectiva. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo mediunidad? Ya me dices que obviamente desde pequeño, pero en la formalidad que puedas ordenar. Yo tengo la mismo, yo creo que pasé por los mismos sucesos de todas las etapas mediúnicas en las cuales lo odiaba, no lo quería, creía que era una maldición, literalmente. Era como que, ok, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios mío? Ya. Y después pasar a amarla, ¿no? Esta parte de enfrentarlo, yo tengo, si tú dices que no te ves tan joven porque tienes 40, yo tengo un poquito más, entonces, entonces la información era un poco más privada, de cierta forma, el hecho de que podías contactar, te llevaban al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Para evaluar tu capacidad porque Claro. estabas conectando con cosas que imaginarias. Sí, Entonces, em, ¿cómo fue tu proceso desde cuando estás, vamos a decir, conectado con orden? Porque que lo puedas controlar, esta parte de que uno lo controla, lo drena, lo claro. maneja. Pues como bien tú dices, ¿no? Yo desde pequeño ya veía, ya sentía, no sabía controlarlo, ni sabía lo que era. Sí que es cierto que recuerdo una vez que tenía 7 años, donde yo tenía fiebre y mi madre es médico, o sea, mente con, vamos, súper científica. Y empecé a describirle a su abuelo, que yo no he conocido, no hay fotografías. Entonces, claro, ella dijo, uff, pues tenía mucho miedo, evidentemente, porque no entendía ni podía ayudarme. Entonces dijo, no, esto es una alucinación febril, lo dicen todos los manuales, es muy casual, ¿no? Que de repente describa perfectamente a mi abuelo, pero bueno, esto ya lo dicen los libros, entonces es como de así apartó el miedo. Yo empecé a desarrollarme como vidente o psíquico con el tarot, porque tenía premoniciones también, entonces no podía controlarlas, no sabía cuándo me iban a llegar y cuándo no. Entonces, a medida que me he ido entrenando, he ido pudiendo tener la capacidad de enchufarme, desenchufarme y poder hacer una vida normal cuando tiene que ser normal y activarse, ¿no? Como ese potencial cuando estoy en sesión. Entonces, a medida que me he ido entrenando, pues mis capacidades mediúnicas también se iban desarrollando. Lo que pasa es que, claro, el síndrome del impostor a veces cuesta. Entonces, no es lo mismo canalizar un ser de luz que te habla de algo muy concreto, pero que te habla de un contexto a la mediunidad que vamos a, lo que tú decías, ¿no? Evidencial, como que vamos al detalle de la descripción física de una cajita o de un reloj con detallitos. Entonces, exponerme a eso, a ese orden de hacer una sesión solo de mediunidad, solo llevo un poco más de un año. A ver, con el tema de los guías o sea, es menos probable que haya una evidencia, a no ser que sean sensaciones, porque mucha gente no puede contactar o conectar, a no ser que hagan formaciones y puedan contactar con su guía espiritual. No es poco probable, ¿no? Que puedas dar una evidencia de sentiste esto y te dijo tu guía esto. Con un fallecido sí, porque has tenido una vida, has tenido una historia. Entonces ahí sí que podemos dar evidencias. ¿Por qué decimos algunos medios, ¿no? Los de la nueva generación o la nueva mediunidad dicen, no, solo puedes conectar con fallecidos que conozcas al consultante, ¿no? O alguien que tenga relación con el fallecido. Por lo tanto, no podemos canalizar a Marilyn Monroe, Hitler o... Sí que podemos, en Claro, realidad sí que podemos canalizar a Michael Jackson, pero claro, no podemos dar evidencias porque nadie nos va a contrastar esas evidencias. Por exacto. lo tanto, Sí, es la diferencia en claro, sí. exacto, es la diferencia. Entonces con los guías pasa un poco lo mismo, es decir, yo puedo decirte a ti, pues bueno, hablarte de tus fallecidos y decir sí, es así, y luego decirme, pues mira, me dice tu guía que estás viviendo un episodio de no sé qué, no sé cuándo, entonces la información que lleva tu guía puede ser real, pero claro, el guía, como Es así de que intangibles, ahí cuando estás diciendo, estás viviendo un proceso de tal cosa y la persona te dice que sí, ya es la validación en sí. claro, Porque si la persona debe reconocer que está viviendo el proceso o no, entonces eso te hace verificar. Porque, a ver, esto que tú dijiste que es sumamente importante, que es lo del síndrome del impostor. El síndrome del impostor no va, hay que convivir con él, ¿no? sí, Siempre sí, va a estar, siempre, siempre va a estar. Entonces el hecho de que tú como persona, uno como persona,
se dé cuenta, mira, si está pasando, el guía nos dice tal cosa y si es verdad que está pasando, y incluso con uno mismo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque cuando ya tú tienes práctica con tu guía, no sé si te pasa que tú ya conoces el tono de voz, La esa ner- cosita ahí que sí, está allí, sí, hubo una vez en la carrera de psicología, yo era joven, y nos ponían casos para ver qué podíamos hacer. Y a mí me tocó justamente, entre otros, ¿no? Pero me tocó justamente uno que decía, si va una mujer a tu consulta y dice que le han echado un mal de ojo y que está poseída, ¿qué harías? Y yo salí defendiendo que le haría un exorcismo. Y me decían, ¿qué? ¿Cómo puedes hacer eso? Dice, tú no puedes ir a favor del delirio de las personas. Y digo, vale, y también es de primero de carrera que no puedes ir en contra de las creencias de la persona. Por exacto, lo tanto, si alguien le puede poseer o le puede maldecir, alguien le puede quitar porque está dando todo el poder fuera. exacto. Entonces, si entrega el poder a otro, le puede entregar el poder también a la persona que le cure o le sane. Y ella misma hacer un acto psicomágico donde su aura se fortalece y entonces mi hipótesis es que se curaría. Excelente, totalmente de acuerdo con esta parte porque siento que de alguna forma esto sucede y sucede cuando las personas, yo dicto un pequeño taller de mediunidad, el cual conecto hago conectar a las personas y darse cuenta de esto. Sin embargo, hay mucho miedo, miedo total de conectar con el bajo astral o Pero de es que cómo me protejo. miedo es lo que Sí, les alimenta, lo que los exacto. atrae. No, por supuesto. Entonces, hacerlo, darse cuenta que eres responsable de esto cuesta como que mucho. O sea, como que yo voy a ser responsable de que me haya un ataque de ostras. Sí, eres responsable porque ¿cómo Te te tienes estás que hacer conectando? responsable, sí. Eres responsable. Pero al igual que en todo, yo, por ejemplo, en las consultas clínicas, si de repente estoy en psicología y me vienen dos o tres terapias de pareja nuevas y todas tienen la misma problemática, he de revisarme yo a ver qué está pasando en mi vida de pareja o de vínculos, porque seguramente me esté mostrando el universo, la energía, Dios, lo que quieras llamar, algo que tiene que ver conmigo. Porque si se repite tanto, me está mostrando algo de mí. Siempre pasa. Claro. Y esto tiene también que ver con las semanas temáticas, ¿no? Esto que a veces llamamos semanas temáticas, que cuando te viene un consultante con un tema, ya sea de alguien que se quitó la vida por mano propia, o de no nacidos, o Sí. de mascotas, o de tal cosa, y entonces se empieza a repetir y no se conocen. Exacto, sí, 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 y es muy curioso, pero pasa. Entonces, los que tenemos mente analítica, dices, ostras, pues vamos a investigar. Mira, por ejemplo, que nombrabas lo del tema del presencial. Yo, por ejemplo, soy de comunicarme directamente con el espíritu, pero tengo una compañera donde dormía en su casa que ella recibe a través de canciones los mensajes que tocan. Entonces, ella, pues a través de canciones puede hablar, o sea, puede darle mensajes a los consultantes cuando sabe que tiene sesión y yo no, pero empecé a percibir no sé si se conoce allí, es La Oreja de Van Gogh, que es un grupo que Sí, se sí. llama La Oreja de Van Gogh, y hay una canción que decía, cuéntame al oído. Yo nunca percibo así, pero yo tenía que hablar con una persona que tenía un pinganillo, o sea, era sordo de un oído, y lo percibí así, y eso también, mi mente de investigador dice, ostras, si yo no percibía así y cuando estoy con ella empiezo a percibir así, eso es que entre las auras, cuando nos entremezclamos, podemos coger habilidades no sé si me explico, es como que nos contagiamos de habilidades que otros puedan tener por resonancia. Sí, Esto, sí, a sí. ver, es mi hipótesis, ¿eh? Yo No, tampoco no, y digo que sea así. totalmente, totalmente de acuerdo. Yo le digo a las personas también en el taller que las capacidades mediúnicas es como si se clonaran de cierta forma. O sea, no le quitas Sí, nada a nadie, no le no, no, quitas. no le Pero que quitas. es como que se clonaran, entonces tú puedes percibir cómo se conecta bien. Wow, entonces sin querer traes como que esto a tu proceso Sí, y lo puedes identificar, incluso preguntas. claro, por Y la eso, mediunidad, por y la eso. mediunidad es expansiva, ¿no? Es expansiva en el sentido de que te conectas con seres fallecidos, te empiezas a conectar después con, no sé, con mascotas, y con Exacto. guías espirituales y empiezas a Y conectar con un sinfín empiezas de a... cosas que dices, si Exactamente.
cuestionas qué está pasando. Cuando yo, obviamente, cuando yo me empiezo a conectar y me pasó con un gato, empiezo a conectar el gato, digo, mi mente lógica dice, estoy conectado con un gato, ¿qué está pasando? Y podía decir cosas de evidencias puntuales de esto. Entonces tú dices, wow, esto parece que no tiene como tope, ¿no? Empiezas a expandirte. Sí, sí, yo sé que hiciste, que también conoces a Iker Itzale, y justamente a él le hice una sesión donde apareció su perro. Yo no hablaba con su perro, o sea, o sea, yo no hacía sesiones de animales, y a partir de ahí se me fueron presentando en muchas sesiones animales y se comunican también. Sí, sí, Porque sí, al es final hermoso. es un lenguaje al final. ¿Y cómo percibes, me llama la atención, cómo percibes esta parte, la diferencia entre una mascota, un animal y un ser humano, la conexión, la ¿Cómo puedes sentir de manera distinta? Sí, ¿Cómo la percibes tú? sí, se percibe distinto. O sea, incluso en los temas de que hablan, ¿no? Es como cuando hablas con una persona siempre tiene algo inconcluso o algo que decir o que demostrar. En los animales es como, yo siento mucho más amor en todas sus vertientes. Es como de, no hay rencor, no, o sea, aunque sea un animal maltratado, viene a la sesión porque ama a su dueño, ¿sabes? Bueno, dueño, no me gusta llamarlo dueño, a su compañero de existencia, ¿no? En la Tierra. Sí, es que es una sensación y a veces poner palabras a una sensación cuesta, pero, pero es Y como, más que todo mascotas, ¿no? O sea, claro, mascotas. esta parte cuando, yo no sé, yo lo podría describir algo como que es más puro de cierta forma, no sé, es como que le falta como, no sé, tiene un componente distinto y lo puedes percibir como más puro, o sea, el amor de ellos y empiezas a entender muchas cosas cuando conectas con una Mm, mascota desde tu perspectiva humana, ¿no? O sea, porque obviamente siempre somos humanos y no estamos flotando porque seamos medium y todo esto, tenemos nuestros procesos también, claro. pero te ayuda a crecer. Yo siento que desde la vez que he empezado a conectar con mascotas, hay un cambio en mí, pues. Y eso también es interesante. Es que es lo que te digo, yo siempre he creído que no somos rivales, somos compañeros y que a medida que he ido haciendo grupitos con más mediums, yo he ido creciendo también. Y yo supongo que desde el mundo de los espíritus nos impulsan también, porque somos compañeros, nos derivamos casos o podemos hablar de casos y ayudarnos y al final eso es lo que hacemos, un entramado donde podemos sostenernos y crecer juntos como unidad. Sí, sí, y esta parte, hay la parte del sistema de creencias, que algunas personas creen que si te juntas con otro medium, te va a quitar, ¿Sí? te va a quitar energía, o no sé qué sabes. Hay un misticismo Que hay, total también en esto, hay que tiene que ver con la misticismo. parte espírita ancestral de hace, no sé, 200 300 Ujú. años. Yo también he estado en el grupo espírita aquí en Valencia, estuve 2 años, pero porque yo me meto en cualquier sitio y yo aprendo, cojo lo que me resuena y lo que no, que siento que es paja, lo suelto. Entonces, hay gente, por ejemplo, más de la antigua mediunidad de que ahí existen las almas perdidas o los barqueros y la nueva tanda de nueva mediunidad que piensa que todos están ascendidos, que están en la luz. Yo como tenía una evolución sé que existe una parte y sé que existe la otra. Es decir, yo leo auras y sé que en muchas culturas y tradiciones las auras y los cuerpos a la hora de morir se desdoblan. Entonces, hay una parte que está hecha del cuerpo energético más mental y emocional que conforman el cuerpo pues más pues astral, ¿no? Por así decirlo, y que si siente que no ha hecho todo lo que tenía que hacer, se puede quedar aquí divagando, pero es como la piel de la serpiente, una vez cambia, se puede quedar aquí la piel de la serpiente, pero al final el alma, la chispa divina, es divina. Eso no se puede perder, no se puede, mm, siempre va a ascender. Entonces podemos Exacto. comunicarnos, depende de donde pongas la intención también. Sí, yo siento que de alguna forma todo es evolución. A ver cómo lo explico, porque esto quiero que quede claro. Cuando tú tienes un patrón en ti, de hecho esto lo decía Carl Jung, dice, cuando no haces consciente
lo que llevas en el inconsciente, el subconsciente gobernará tu vida y tú le llamarás destino. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes estar más condicionado o condicionada por un patrón que se repite y pensar que todos los hombres son iguales o toda la gente me va a fallar. Y a lo mejor es un patrón inconsciente porque hay otras personas que no les fallan la gente. Entonces, ¿qué pasa contigo? Y es hacerte responsable no porque tú hagas nada, sino porque puede ser que haya un patrón que revisando y viendo de dónde viene se puede desactivar. No sé si ha quedado claro esto. Entonces, bien, aparte de mediunidad, ¿qué otra terapia haces holística? Pues mira, yo aparte de mediunidad también hago psicología clínica, me dedico mucho a la sistémica sobre todo, aunque he visto todas las vertientes, la Gestalt, el cognitivo-conductual, psicoanálisis. Hago también constelaciones familiares para dar orden, ¿no? Justamente a eso, el tema de los ancestros, porque si nos puede estar interfiriendo en nuestra vida. Y bueno, hago sesiones de canalización también, tarot y sanaciones energéticas. De aura, leo auras también. Cuando, cuando tú, a ver, ¿hay algún, no sé, desde el desconocimiento, porque trato de hacer preguntas que más o menos las personas se puedan hacer, ¿no? Claro. Pero hay una nueva, hay una corriente que puede integrar esto a nivel psicológico, o sea, ¿cómo se llamaría? Si existe, ¿no? Que tengas la psicología y puedas integrar lo sistémico, el tarot y todo Sí, esto, ¿se puede llamar de alguna forma? ¿Tiene alguna corriente? sí, existe la corriente psicología transpersonal. Lo que pasa es que la psicología transpersonal habla del alma, pero no es que la practique un terapeuta que sea psíquico. Entonces, en los libros hay mucho de todo. Y, a ver, pueden ser muy intuitivos, ¿eh? Y yo prefiero ese tipo de corrientes porque dan espacio y lugar a otras cosas y no tiene por qué ser cientifista. De hecho, a ver, yo el cognitivo conductual, que es lo más científico, yo uso técnicas del cognitivo conductual porque, aunque sea médico, funcionan. Pero claro, van al, como al síntoma. Entonces, si a ti te salen granitos por el cuerpo y te dice el médico, no, ponte esta pomada y se te van. Vale, a mí se me han ido los granitos, pero ¿por qué tengo granitos? Es que igual la enfermedad es lo que Exacto, subyace la piel. Tendremos que analizar, hacer analíticas y pruebas para ver qué está pasando, ¿no? Y ahondar un poco más en esa historia. Entonces, mi misión y mi mirada es desde ese paradigma, ¿no? De decir, no vamos a quitarte el miedo a los perros. Es que igual ese miedo a los perros no tiene nada que ver con que te haya pasado nada con un perro o que tengas un miedo irracional. Es que a lo mejor vamos a tu infancia a los 3 años, estás en el carrito y tus padres por detrás empiezan a discutir y hay un perro ladrando. Entonces, el miedo que produce el que tus padres estén discutiendo cuando tienes 3 años y ves que algo malo va a pasar, lo asocias a que un perro está ladrando. Pero no te ha pasado nada con un perro. Entonces, de mayor tienes miedo a los perros, pero no es a los perros. Es que el perro te despierta esa impronta que es inconsciente a que tus padres se van a separar o que va a ser de ti o de tus padres, ¿sabes? Es que somos complejos, ¿eh? sí, sí, y no, qué bueno que dices esto. Vienes la prueba, chicos, vienes la prueba de que no necesariamente lo científico, sí, lo médico, lo analítico, es decir, de esta perspectiva, rechaza o no integra la parte holística, la parte mágica, la psicomagia, la Mm, mediunidad, entre otras cosas. No, claro. vienes la prueba, entre otras personas que también. Esto yo tuve una prueba mía personal, porque claro, yo es verdad que como tengo este don o habilidad, pues no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a cómo morir, eso sí, al dolor, pero a la muerte no, exacto, como todos. Entonces, sí que es verdad que un día me hicieron una pregunta y eso me dijo, ostras, pues es verdad. Y me dijeron, oye, qué guay ser medium, ¿no? Así puedes hablar con tus seres queridos siempre que quieras. La gente Y yo dije, ostras. cree eso. Digo, yo no he hablado con nadie de mis muertos. Exacto. Es verdad que nunca había sentido esa necesidad también. Es verdad que solo se han muerto hasta mis abuelos y no, no sé, no he sentido esa necesidad. No sé, me ha muerto un padre, un hijo. Sabes que ahí hay más apego humano. Bien. Pero claro, yo le pregunté a mis guías y me dicen que, que claro, que cómo voy a ver a mis muertos si yo he venido a vivir una experiencia humana
Y la experiencia humana como tal también es vivir el desapego de la muerte. Entonces, yo he venido con una misión, pero a mis propios muertos, pues tengo que ir a un compañero porque yo no tengo como esa facilidad, porque también vengo a vivir una experiencia humana. Claro, es igual que uno como medio, a ver, es lo mismo que sucede con el tarot, ¿no? También soy artista. Tú te Sí, yo vas a leer también. el tarot y tienes un problema con un amigo cercano o con la pareja y abres la parte a ver qué está pasando y la emocionalidad te invade y no puedes ver con claridad las cosas. Para eso necesitas otra persona. Y si eres Total. psicólogo en tu proceso de psicología, debes tratarte con otra persona que vea la parte desde afuera. Claro, Igual cuando uno es medium o cuando a uno le contactan un familiar, un ser querido, uno se mueve también con la parte emocional, porque esto al final terminas movido, ¿no? O claro, y sea, es normal, somos pierdes la humanos. perspectiva. Somos Yo estaba, humanos. yo estaba haciendo Reiki, haciendo respiraciones y tal, se me presentó mi abuela y me salí de la sesión. O sea, Claro. me impresionó mucho. Yo también Entonces, le pido a mis guías, yo soy un cagao. Entonces, yo puedo ver mucho en sesión, puedo ver mucho después, incluso de día y de noche, si hay alguien. Si es de noche y estoy solo en casa, yo les pido a mis guías que por favor no quiero ver ni el ángel más luminoso del mundo, porque me voy a bloquear, me voy a bloquear. Y yo creo que tengo traumita desde de pequeño, ¿no? sí, Por las sensaciones de sí, sí, sí. presencia. Se nos fue el like, ¿qué te parece? Súper rápido. Creo Oye, yo encantado. que fueron como 15 minutos, pareciera. ¿Qué les puedes decir a la gente para ir despidiendo? Bien. Pues sobre todo que no tenga miedo, que este mundo, pues es como el mundo terrenal. Hay cosas buenas, cosas malas, cosas bonitas, cosas feas, pero que en el fondo es desde donde te enfocas. Si estás con gente que te hace reír, que te hace sentir bien, pues vivirás una vida así. Y si estás más en el llanto y el dolor y el drama, pues bueno, pues viviremos en drama. Gracias, bien, gracias por esta conexión. Vamos Es a a ti. planificar otro live. Vamos a tratar de buscar a Iker o a otro medio y hacemos una triada interesante allí y tal vez subimos Claro, al vivo esto que hicimos. claro que sí. Un Y que nos abrazo. manden, que nos manden cositas para poder hablar, o cosas o temas que les gustaría pues saber, o ¿no? Sí, Podríamos hacer eso. lo planificamos un poco y lo hacemos bien. Un Perfecto. abrazo, estamos en contacto. Bye bye. Chao, chao. Saludos.